Bueno, le voy a dar la bienvenida de inmediato al señor Jausuño Abramovich. Él fue presidente, director gerente primero del Banco de la Nación y luego presidente de Petroperú en el primer gobierno de Alan García. Estuvo 3 años y pico y se fue porque García no quiso hacer camisea. Esa es la pura verdad, eso es lo que él me ha contado. Y además, él fue el creador, el fundador, el socio fundador de una compañía que luego tomó Helicópteros del Sur, el ISUR, y que en un momento de su vida, cuando necesitaba $40.000 para poder pagar los costos de alimentación y de hospedaje de sus socios rusos, sobre todo de los ingenieros y los aviadores, pues él buscó a Salomón Lerner Gitis y terminó siendo... ¿qué palabra podríamos utilizar? Lo que el señor Abramovich ha dicho es que finalmente pues terminó siendo sacado del tablero de su propio negocio, sufrió una traición, él me ha dicho que por adelante y por atrás lo acuchillaron y al final se quedó sin negocio, sin nada, sin millones, sin ningún sol, sin ningún dólar y vendió, entre comillas, una empresa solo por 10 centavos, lo que más o menos costaba pues unos 30 soles, por hacer una metáfora. Pero bueno, vamos a hablar de todo y sobre todo vamos a hablar de traiciones y de confianzas con Jausuño Abramovich. Ahora sí he pronunciado bien su apellido. Sí, Mili, muy bien. ¿Cómo está, señor Jausuño? Bueno, estoy vivo. Está vivo. Bueno, es verdad, usted tuvo un infarto muy serio. Muy serio. Perdí el 60% del corazón. Me operaron en Alemania. ¿El 60% del corazón sí, lo ha perdido? Y lo que me quedé vivo, que es el 40%, trabaja al 24% de su capacidad, según me lo midieron en el INCOR este verano. Entonces vivo, gracias a Dios. ¿Cómo es, perdón que haga estas preguntas personales, pero ¿cómo es la vida de una persona que solo tiene el 24% de su corazón operativo? En realidad, ya que me pregunta a Mili eso, la doctora, que era la jefa del cuarto de cuidados intensivos, me dijo, la vida que tienes ahora ya no es tuya, es otra vida. Tú moriste. Ajá. Y tú eres la tercera persona en Alemania a que se le aplica una droga para resucitar. Sí, y eres el primero que se ha sobrevivido. Wow. Y me dijo, la vida ya no es tuya, así que ahora tienes que tener una escala de valores diferente. Por eso es que usted está saliendo a decir su verdad, a contar lo que sabe. Por eso voy a la universidad todos los días, por eso me encanta estar con los chicos de 18, 19 años, enseñarles a aprender. ¿Usted trabaja en 2 universidades? Sí, bueno, trabajo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Administración. ¿Y trabaja en el doctorado de Ricardo Palma? Y soy profesor visitante en la Universidad de Kaiserslautern, que es donde me operaron, y en la Universidad Johannes Kepler de Linz, Austria. ¿Usted estudió economía? Yo estudié sociología primero, y luego en me San fui a Estados Marcos. Unidos, sí. Ajá. Me fui a Estados Unidos, hice un postdoctorado en economía en la Universidad de New Mexico. Muy bien. ¿Por qué? Y eso es lo que le quiero preguntar. Quería hablar con usted del terreno ético, porque últimamente siento que esta palabra como que no les gusta mucho a los políticos y me gustaría discutir con usted. Además sé que hay un libro que espero algún día me lo pueda prestar porque lo he buscado. Le he prometido darle una fotocopia. Exacto. ¿Se puede dar fotocopia? Lo fue a buscar en la librería el día de ayer y no hay. Por eso, sí. Entonces, pero deme una fotocopia porque por fines académicos sí está permitido. Se lo voy a dar. Muchas gracias, señor Encantado, con muchísimo gusto. El título me estuve buscando en internet además y me pareció pertinente para estos días que vivimos en el Perú. La sociedad de la confianza, cómo se construye. Sí. Y le quiero hacer una pregunta. Hoy día el presidente Toledo ha salido a explicar su versión, ¿no es cierto? Todo lo que él cree que ha sucedido con la transacción de su suegra Eva, ha traído papeles. Por supuesto, hay gente que no le cree, hay gente que sí le cree. Hoy día también el presidente Alan García ha salido y ha dicho que las acusaciones de la megacomisión, de los narcoindultos, pues son prácticamente obra de sus enemigos, pero que él también está muy tranquilo y de la misma manera hay gente que le cree y hay gente que obviamente no le cree. Y en el otro terreno, en el terreno actual político de nuestro gobernante Ollanta, pues salen 3 ministros a decir que no hay reglaje, que se están inventando mentiras, que es muy irresponsable y que o se habla con pruebas o realmente se está cometiendo delitos. Entonces, con este preámbulo un poco largo, señor Abramovich, ¿qué hacemos? Porque la gente últimamente ya no le cree nada a los políticos. Bueno, que en paz descanse mi gran amigo, el doctor Fernando Cabieces, un gran sabio, decía que hay 2 verdades.
la simbólica y la objetiva. Y que la verdad simbólica muchas veces, o las más, trasciende la verdad objetiva. Es decir, si alguien cree, por ejemplo, ¿no?, que la Virgen María es la Virgen María, es su verdad simbólica, y va más allá de la objetividad, que lo sea o no lo sea. Si alguien cree en Dios y no lo ha visto, es una verdad simbólica que va más allá de la objetividad con que Sartre hubiera medido la verdad. Entonces usted está validando la respuesta que da García cuando dice, bueno, si no me creen, no voten por mí. O sea, finalmente le estás validando solo la verdad simbólica. O sea, la gran pregunta es cómo se construye esta verdad en el terreno político. Claro, es un problema, como usted lo dijo, de ética. Ethos, de griego, costumbre. Moral, mores, en latín, que es costumbre también. Hay sociedades, pues, donde se ha construido un ethos de tal naturaleza en que la mayoría de la gente cree en la mayoría de la gente. Estoy hablando de sociedades que atravesaron, básicamente aquellas que atravesaron la reforma religiosa en Europa, para hablar del mundo Pero occidental. en el Perú vivimos bajo el velo de la sospecha. Sí. No, para empezar, hay estas frases y además frases racistas, ¿no? Porque te han hecho el cholito. No, sí, es terrible, es terrible. Todo el tiempo te están metiendo, en la terrible. época del fujimorismo decía, te han metido la yuca, ¿no es cierto? Es terrible, efectivamente. Curiosamente, aunque yo nací en un hogar judío, voy mucho a una iglesia que me invitan unos sacerdotes de origen jesuita, y escuché una misa muy linda que dio el padre superior de esta orden, que se llama Santa Iglesia, de origen jesuita. Y dijo, sí, pues en el Perú, dijo en su misa de Jueves Santo, dijo, en el Perú, pues, si entras al gobierno, si saliste sin haber robado, dicen que eres un imbécil, o que eres un ladrón porque robaste. La peor frase que yo he escuchado es, roba pero haz algo. También, bueno, que esa frase es de Odría, creo, ¿no? Viene de esa época. De la época de Odría. De esa época, bien, sí, me acuerdo cuando era niño que se decía eso. ¿A usted le pidieron desembolso de millones cuando era presidente de Petroperú? No. Le pidieron por lo menos 1 millón para hacer publicidad. Sí, pero sí. Pero usted se negó. Sí, y el presidente García se rió ante mi negativa. ¿Y no lo votaron? Y quiero reiterar, yo esto lo tengo que reiterar. Se dicen muchas cosas, pero sí, yo estuve en una empresa que era la más grande del Perú. Nunca hubo una empresa tan grande, ni creo que va a haber otra empresa tan grande como era Perú en ese momento. Y yo quiero, sí, en esta conversación tan amable con usted, quiero decirle muy claramente que el presidente Alan García jamás me pidió ni siquiera un sol. Nunca. Cero. ¿Cree usted que no le pidió porque sabía que Jausuño Abramovich no le iba a dar? No, se hubiera puesto otro para que le dé. No, para nada. Entonces, ¿usted le cree a Toledo, le cree a García cuando hablan básicamente de un trituramiento, de que esto se está adelantando las elecciones del 2016, que a alguien le conviene destruir a todos los líderes políticos? La misma Lourdes Flores ha salido a decir eso. ¿Qué cree usted, señor Abramovich? Bueno, yo creo que es una especie de una profecía que se cumple de sí misma, lo que en inglés se llama fulfilling prophecy. Se viene repitiendo esta profecía, y no voy a hacer que se convierta en verdad. ¿Cuál es esa profecía? Eso, la demolición. Eso. Y en realidad, pues, como decía, me acuerdo, mi profesor, Luis Alberto Sánchez, que en paz descanse, él decía, pues, que a diferencia de otros países, en donde se juega el palo encebado, en otros países, la gente, en otras sociedades, otras culturas, empuja a la persona que está subiendo. Y aquí la jalamos para que no suba. A mí lo que me parece increíble es que nunca se puedan reunir los ex gobernantes para hablar sobre el Perú, por ejemplo, ¿no? Deberían hacerlo. Pero nunca se ha hecho. Ni García llamó a Toledo, ni Ollanta llama a Toledo y a García. O sea, al final es como que uno tiene esta sensación de que ¿les importará realmente el Perú? Me voy a ir con esa pausa, con esta pregunta a la pausa. Okay. Y además con esta también reflexión que le quiero preguntar, porque tenemos un ex gobernante preso por corrupción, por crímenes. Tenemos a 2 bajo sospecha y tenemos a 1 de quien todo el mundo sospecha que se va a quedar en el 2016. Entonces la pregunta es, señora Abramovich,
¿qué hacemos como peruanos? ¿A quién le creemos? ¿A quién no? Vamos a ir a la pausa. Y por supuesto ustedes también tienen todo el derecho de criticar, juzgar, reflexionar sobre lo que la prensa les va dando todos los días. De eso se trata la democracia, de tener una libertad de expresión absoluta y soberana. Voy a regresar con Hausunio Abramovich. Todas las preguntas son bienvenidas. Ya venimos.